Muy buenas, soy el doctor Oriol Lugo, doctor en psicología, y aquí estamos en un nuevo espacio de entrevistas y hoy vamos a conocer a Muba Al-Rifai. ¿Qué tal, Muba? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy buenas, Oriol. Bueno, muchísimas gracias por invitarme. Vamos a disfrutar de este ratito. Así que, bien, muy contento, con ganas, con ilusión y desde luego bueno, está bien, siempre hablar y siempre compartir es algo positivo. Qué bueno, me encanta. Te presento, decir que eres experto en habilidades sociales y experto también en confianza, en ayudar a la gente a ganar confianza. Acompañas y ayudas a tus clientes a generar conexiones valiosas. Me gustaría empezar, Muba, preguntándote acerca del mundo de las relaciones. ¿Cómo te adentraste en este campo, en este ámbito? Cuéntanos un poquito también tu historia. Bien, bueno, pues lo cierto, mira, yo todo esto, la verdad que no tenía pensado empezar por aquí, es decir, no tenía pensado meterme en esta parte de habilidades sociales, de enseñar a la gente. Yo siempre he sido una persona, bueno, digamos introvertida, ¿no? Siempre he tenido esa tendencia y al final, pues al ser una persona pues con tendencia introvertida, te cierras más, prefieres los círculos más cerrados, prefieres espacios un poquito más con menos gente, ¿no? Ujú, Pero sí que es verdad que esto al final, sin darme cuenta, llegó un momento en mi vida que me afectó, o sea, me afectó negativamente, me ujú, afectó demasiado, cada vez pues me relacionaba menos y durante la época del instituto, primero, segundo, tercero de la ESO sobre todo, esa parte fue ahí como que, bueno, pues tuve un poco de exclusión social, ¿no? ujú, Y me fui encerrando mucho en mí mismo, ya no tenía amigos, no tenía con quién hablar, no tenía con quién salir, ¿no? Y todo eso me llevó al final a muchas inseguridades. ujú, Con lo cual, pues me llevó luego un montón de tiempo, pues decir, oye, venga, bueno, vamos a hacer que cambiar esto, dejar de sentirte así y poco a poco pues fui mejorando, fui practicando, fui observando a la gente que lo hacía bien, sobre todo mi hermano mayor, que tengo un hermano mayor que es como súper extrovertido. Entonces, claro, aprendía mucho de él, me pasaba mucho tiempo con él y... Y no me quedó otra que aprender porque en el fondo, como siempre iba con él, siempre llamaba mucho la atención. Entonces me tocaba ponerme las pilas y estar ahí a pie de cañón, ¿no? ujú, Entonces va un poco por ahí, tío. Y todo esto fue por causar por esa inseguridad y decidí pues que no quería seguir siendo esa persona tímida, esa persona que realmente estaba siempre preocupada por lo que pensaran los demás, por cómo me veían, por si me juzgaban, por si no, etcétera, ¿no? Y luego ya me metí en este mundo del desarrollo personal, conocí pues libros como el de Tony Robbins, ¿no? El de ujú. Despertando al gigante que llevas dentro, Sí, y, muy y bueno. se me... Sí, sí, totalmente, buenísimo. Y bueno, se me abrió un mundo completamente nuevo, entonces a partir de ahí digamos que todo empezó a cambiar, mi vida cambió muchísimo en el foco y, y decidí, pues venga, que ya es el momento, vamos a darle caña a esto y voy a superar todos esos miedos que hasta ahora pues me han estado frenando, ¿no? Ujú, Y bueno, siempre he sido una persona que me ha gustado esa parte de emprender, siempre me ha llamado la atención la parte de los negocios, ujú, de la empresa y demás. Yo vengo de una familia donde, bueno, mi padre pues hace prácticamente 20 años que inició un restaurante, él siempre ha tenido otras cosas, pero bueno, cuando vinimos aquí a Alicante, en 2002 o por ahí, abrió el primer ujú. restaurante de kebab Muy bien. y bueno, lo cierto es que, claro, yo me he criado un poco con eso y siempre he querido ser como un poco esa figura que también, ¿no? Ese empresario, esa Ujú, persona que emprende, que depende de sí misma y que es, pues, de alguna manera tiene esa capacidad, ¿no? De crear y de generar ujú. y de hacer un montón de cosas. Entonces va un poco por ahí. Muy bien. Y bueno, o sea, yo diría que es un poco lo que encabeza todo esto que estoy haciendo. Ujú, Y luego por cerrar el cómo llegué hasta aquí, cómo dediqué empecé el tema de las habilidades sociales, ujú, fue, pues bueno, como a mí siempre me ha gustado emprender, un día decidí que, bueno, que iba a superar ese miedo, ¿no? Ese miedo al miedo al juicio, el que me mirasen, que esa gente que ya me conocía de ujú. antes. Entonces, pues me propuse, digamos, exponerme un poco en Instagram, empezar a hacer historias, empezar a hacer cosas que Muy bien. me hicieran salir un poco de esa zona de confort en la que estaba siempre metido en mi casa y demás. Yo fíjate, a mí siempre me ha gustado la programación y encontré un Ujú, curro de programador. Siempre, no es que me hubiera gustado la programación, sino te diría más bien
que siempre me ha llamado la atención, ¿no? A mí siempre Ujú. me ha gustado la tecnología y demás. No sé si con esto me estoy metiendo Está muy bien, está bien, está bien. a esto o está Está bien. perfecto, que empieza aquí y al Está final bien, está bien. una Puedes decir lo que cosa a quieras. otra y bueno, No, es un poco lo... no hay límite. Perfecto, tío. Entonces, bueno, pues un poco digamos que lo que me hizo tomar esta decisión, yo siempre he querido ser como hacker y trabajar para la policía, ¿no? Era como mi Ujú. sueño de Vale. pequeño. Entonces, bueno, pues como sabía que todavía no tenía experiencia, dije, bueno, pues voy a prepararme para cuando monte mi canal de YouTube y empiece a monetizarlo, pues hablando sobre hacking, sobre ciberseguridad y tal. Pero Ujú. claro, cuando empecé, pues empecé a dar consejos de habilidades sociales, o sea, de desarrollo personal, Vale. empecé a hacer vídeos O sobre sea, qué es el conectaste éxito. más con esto, con este apartado del desarrollo y el Sí, crecimiento. Vale. exacto, el desarrollo personal. Muy Y bien. poco a poco, pues me fui metiendo y dije, oye, ¿y cómo llevo esto realmente a pies, ¿no? O sea, ¿cómo aterrizo todo esto que yo quiero hacer de una manera? Porque yo sabía que quería, sobre todo, ayudar a personas con esa parte de la autoestima, ¿no? Que siempre, digamos que he tenido como esa falta. Ujú. Y a ver, ¿cómo ayudo yo a personas que tengan esa auto? Y dándole ya muchas vueltas, digo, esto hay que darle una forma, ¿no? Algo que realmente... Y pensé, yo tengo una frase aquí que dice, es como el maestro enseña aquello que quiere aprender. Mm. Entonces, Muy un bien. día me acuerdo que miré esa frase y dije, wow, tío, Muba, ¿qué es aquello que más hasta ahora te ha costado, que más has tenido que practicar de forma consciente y que más te ha dado resultados el hecho de practicarlo y aprenderlo? Y digo, Ujú. claro, si es el relacionarme con la gente, las habilidades sociales, el... Además es algo que a mí me interesa potenciar porque cuantas más habilidades sociales tengo, cuanto más mejoro a nivel social, Ujú. más resultados estoy viendo, más capacidades tengo, más me siento cómodo, más me siento a gusto Ujú. y mucha más confianza tengo en mí mismo para luego hacer otras cosas, para exponerme públicamente. Al final en esto de los negocios también hace falta, ¿no? Un Claro. poco necesitas esa parte de exponerte. Y ahí fue pues cuando decidí tomar el camino de empezar con las habilidades sociales. Muy Así bien. que bueno, es un poco Está ahí bien, está de... bien, está fantástico. O sea, que de alguna forma, para que la gente también pueda entender, tú ayudas a que la gente pueda desarrollar esas habilidades sociales, esa confianza, ¿no? Esas conexiones valiosas. Además, también, no sé si en tu perfil también de Instagram, ¿no? Mencionas esa idea o ese concepto de si te has mudado o estás empezando en un nuevo lugar, ¿no? Un poquito como una forma de conseguir, ¿no? Esas nuevas relaciones, esos nuevos contactos. Sí, exacto. O sea, al final lo que busco es que las personas, pues de alguna manera, puedan, puedan perder ese miedo a socializar. Es decir, que muchas veces vivimos con el miedo a, es que la gente me va a juzgar, es que me están mirando, es que voy a soltar un comentario que no es. Y Ujú. al final eso nos hace encerrarnos a nosotros mismos, nos hace no ser capaces de conocer a gente increíble. Claro. Hay gente que a lo mejor ha tenido amistades durante toda la vida, ahora de repente se ha mudado, ha cambiado de trabajo, ha cambiado de ciudad y se ha dado cuenta que dice, ostras, es que ahora he perdido esa capacidad. Yo ya no estoy solo, se ve en un momento en el que estás solo y no sabes cómo hacer para conocer a gente, para rodearte de nuevas personas, para crear nuevos círculos de amistad. Y va un poco por ahí. Sí, o sea, ayudo Ujú. a personas sobre todo que eso, entornos nuevos y Ujú. que saben cómo adaptarse. ¿Cuál sería ese ABC que a lo mejor deberíamos seguir si nos encontráramos en una situación en la que a lo mejor pues no conocemos a la gente o Ujú. estamos en una nueva ciudad, un nuevo pueblo? ¿Cómo empezaríamos quizá a trabajar con esa persona? Pues yo siempre empiezo con la parte más básica, que es al final empezar a tener ciertas pequeñas conversaciones. Es decir, ¿Vale? tú empiezas en un nuevo trabajo, por ejemplo, y lo primero que tienes que hacer es empezar a tener ciertas conversaciones básicas para ir Ujú. perdiendo ese miedo a romper el hielo, ¿no? Ujú. Entonces, yo para mí lo más importante al principio es aprender a romper el hielo con muchos tipos de personas, porque hay muchas personalidades, hay mucha gente y demás. Entonces, cuando aprendes a romper el hielo, lo que te permite eso es que te abre un montón de posibilidades para luego Ujú. poder conocer a gente. Es decir, de todas estas personas con las que vas a interaccionar, a lo mejor una o dos, pues digamos que encajan contigo, encajan con la personalidad que tú tienes, encajan con lo que eres. Entonces, para mí, digamos que el punto inicial es aprender a romper el hielo.
Ujú, Y luego es importante también, digamos, como segundo paso, es, oye, con estas personas que has roto el hielo, con estas personas que has tenido unas primeras interacciones, pues ¿cómo vamos a hacer para profundizar un poquito más, para conocernos un poquito más, sin que parezca forzado, ¿no? O sea, imagínate que conoces que vas al gimnasio y te apetece conocer a alguien, pero no sabes cómo, te apuntas a CrossFit. Hay mucha gente, ¿no? Ahora que se apunta a CrossFit ujú, pero no sabes cómo empezar a interaccionar, ¿no? Pues mi objetivo principal es que, uno, te sientas cómodo en ese entorno, empieces a, digamos, tener comentarios, soltar comentarios, hablar con la gente así de forma superficial, y ujú. luego que esas personas con las que has conectado Sí. puedas mantener ya un poco más de conversación, que los puedas conocer, que busques sus aficiones, que encuentres puntos en común. Y todo eso te va a permitir que, pues mira, esta persona hace lo mismo que yo, o esta persona no, o esta persona puede aprender, o con esta persona puedo hacer cierta actividad. Y todo eso te va a permitir que conozcas a la gente, que conozcas a las personas, que también te abras tú, porque Ujú, cuando te conoces un poquito, dices, vale, pues yo qué es lo que me gusta y qué es lo que busco en la otra persona. O sea, si me gusta ir al monte a salir a pasear o irme de senderismo, pues ujú. a lo mejor si me encuentro una persona que le gusta caminar, le puedo proponer hacer un plan para eso, ¿no? Va, es como que Y, buscar también esas conexiones a través de los hobbies, ¿no? De las pasiones, de aquello que comparten, ¿no? sí, por supuesto, tío, porque yo creo que es fundamental al final compartir algo, Ujú. eh, un pensamiento, una actividad. Yo, por ejemplo, conecto mucho con personas que son emprendedoras, con Vale. personas que les gusta el deporte, con personas que les gusta hablar, que les gusta tener conversaciones profundas y Ujú, todo eso son muchas vías diferentes de encontrar conexiones, ¿no? ujú. Entonces es Claro. importante primero conocerse, saber qué es lo que te gusta realmente, qué es lo que harías con otra Ujú, persona, para luego poder conocer a esas personas o darte la oportunidad de conocerlas. Porque si no sabes los intereses, si no sabes sacar cuáles son esos intereses de las personas, ¿cómo vas a conectar? ¿Cómo vas a...? Hay mucha gente que dice, no, es que yo me cuesta ver a la gente como gente interesante. Realmente yo ujú, siempre digo que absolutamente cualquier persona es interesante, es súper interesante y de la que puedes aprender un montón. E incluso ujú, la persona que piensas que no tienes nada que o no tiene nada que aportarte, esa persona muchas veces puedes aprender mucho más de ella que aquellas de las que piensas que son excelentes, ¿no? ¿Y por qué? mm, Porque al final todos hemos vivido una historia, todos exacto. tenemos unas vivencias y seguro que no las has vivido tú. Ujú, Entonces, siempre digo que hay que abrir la mente, que no hay que encerrarse al principio porque es lo normal, como personas introvertidas o tímidas, tiendes a pensar o a ponerte la excusa, ¿no? Realmente decir, no, es que esta persona no me interesa. Vale, pero ¿qué oportunidades le has dado claro. para que se abra contigo, para conocerla? A lo mejor tiene los mismos problemas que tú, le cuesta relacionarse y le está costando abrirse, Mm, pero luego resulta que es la persona con la que más puedes conectar. exacto. Te sorprende, ¿no? Entonces, La que empiezas a rascar un poquito. sí, A mí me ha pasado, a veces he tenido gente a mi alrededor que ha dicho, ostras, no sé si realmente me interesa o no, porque no veo tampoco que haya muchas similitudes, ¿no? Sobre todo los hobbies, pasiones. Y a la que empiezas a preguntar, te das cuenta que a lo mejor hay cosas que puedes llegar a conectar. No lo que tú tenías en mente, que era, pues, yo qué sé, pues busco gente claro, emprendedora o empresarios o gente que le gusta el crecimiento personal, ¿no? Pero a lo mejor hay algo que dices, ostras, no esperaba esto y ahí conecto. totalmente, tío. Es que el hecho de conectar al final es algo como, es muy espontáneo, tío, ¿no? Nunca sabes a quién tienes delante, ni a quién puedes tener delante. Y muchas veces te llevas sorpresas y pueden ser para bien, pueden ser para mal. Totalmente. O Y incluso la realmente red, a o mal, la red de contactos, porque a veces hay gente que a lo mejor directamente tú dices, bueno, a lo mejor no hay nada que nos conecte mucho, pero a lo mejor esa persona conoce a otras personas que sí que sí, sí. conocen o que están también en una red, con lo cual vas multiplicando nodos de conexión. Sí, al final, además es así, lo que dices es totalmente cierto. Cuando yo a lo mejor conozco una persona que, bueno, pues mira, simplemente creo que es importante ser bueno con todo el mundo, Ujú. llevarte, no digo bien de que seas amigo de todo el mundo, pero sí llevarte bien con Cordialidad, ¿no? o Una sea, exacto, sí, cordialidad o o sea, ser, un ser una buen persona trato. amable, exacto, exacto, tío, ser una persona amable, intentar nunca ser, al final son valores, ¿no? Eso Sí, entra de los valores de cada uno, sí, sí, totalmente. pero creo que es un valor súper importante, tío, el ser buena persona con cualquiera, Mm. independientemente de
porque muchas veces al final nos pasa, ¿no? Nuestro ego, pues juzgamos si esta persona trabaja de esto, de lo otro, si, en fin, estatus social, tiene dinero, no tiene dinero, gente que a lo mejor parece muy pobre y juzgamos por eso y luego a lo mejor son personas maravillosas que están pasando un momento muy duro en su vida, pero que Ujú. a lo mejor en su historia han sido personas que lo han tenido todo, ¿sabes? Claro, Y puede pasar, nunca sabes con quién te puedes encontrar. es así. Entonces, sí, sí, totalmente, tío. Es ser amable con todos y nunca Ujú. sabes dónde está ese contacto de ese contacto Sí, de sí, ese contacto que vas a encontrar, que es la es persona así, que te interesa, que puede ser tu amigo. totalmente. Totalmente, tío. Hablemos de la confianza, porque también es otro aspecto que creo que también trabajas o al menos acompañas a que la Ujú. gente pueda desarrollarla. ¿Cómo lo planteas? ¿Cómo planteas un proceso para hacer que la gente confíe más en sí misma o en ellos mismos? Mira, yo, a ver, para mí personalmente la confianza es lo primero. O sea, Ujú, realmente cuando no tienes confianza en ti mismo, tú hasta que no confías en ti mismo, hasta que no consigues un poco de confianza, hasta que no te decides a tener confianza, porque también es un poco la decisión de tenerla, tú ujú, no puedes adquirir el resto de habilidades, tú no puedes tener habilidades sociales, porque sin confianza es que no vas a ningún lado. ujú, Entonces, para mí, la confianza es algo básico, es algo súper importante porque es donde es lo que me va a permitir que yo pueda exponerme, que yo pueda ir a conocer gente, que yo pueda atreverme a romper el hielo, que ujú, yo pueda atreverme a soltar comentarios en un lugar, en un grupo donde no conozco a mucha gente y puede que tenga ese pensamiento de me van a juzgar, no voy a caerles bien, etcétera. Pero cuando aprendes a tener esa confianza de decir, oye, mira, voy a hacer lo mejor que puedo, no me voy a juzgar por ello, y si yo soy ujú. el primero que no se juzga, ¿por qué me van a juzgar los demás? ¿No? La mayoría de veces nadie está pendiente de nosotros, pensando en si estamos haciendo esto o lo otro. Realmente es nuestra perspectiva, nuestro... Igual que tú estás pensando Mm, joder, ¿qué estarán pensando de mí? El otro estará pensando lo mismo, de qué estarán pensando de él. sí, sí. Entonces muchas veces es en realidad eso, ¿no? Esto luego lo veo a Y... veces cuando tropiezas en la calle y te caes, que te imaginas que todo Mm. el mundo está ahí mirándote y riéndose. Y luego te levantas, miras y a lo mejor nadie te está mirando. Y a lo mejor nadie te está mirando. ¿Qué pasa? Cuando no tienes confianza, lo que sucede es que en vez de mirar a los lados, haces como que empiezas a hacer como que no ha pasado nada, te pones rígido mirando al suelo y vas ahí como y caminas 200 metros hasta levantar la cabeza, ¿no? Porque es como que sientes vergüenza Sí. y no sirve de nada. Ujú, Además, mira, yo la confianza siempre para trabajar la confianza, para decir, oye, mira, ¿qué vamos a hacer o qué podemos hacer para trabajar la confianza? ujú, Lo primero es saber reírte de tus propios errores, de tus ujú, propias, quizá inseguridades, te diría. O sea, un poco decir, bueno, o sea, me he equivocado en algo, pues voy a ser el primero yo en mostrar que me da igual, ¿no? ujú, Y eso es parte de la confianza, cuando tú te muestras como que no te importa que alguien se ría de ti o que eres el ujú. primero que se ríe de sí mismo, ya haces que el entorno cambia totalmente. ¿No? Si tú te Totalmente. tropiezas y en vez de decir, oye, estar ahí pendiente de si te han mirado, mirar a alguien, buscar a quien te haya visto y decirle, has visto la torta que me acabo de meter, ¿no? Es que eso cambia completamente el juego. Totalmente. Es el punto Y de no creerte demasiado el personaje que somos todos, ¿no? A sí, veces es como que nos formamos un personaje, el profesional, el psicólogo, el ujú, empresario, el emprendedor, y a veces es como que ese personaje también puede causarnos pues esa rigidez, ¿no? De no sí, podemos fallar, no podemos reírnos, no podemos tampoco ser poco formales. totalmente, tío. Sí, sí, no, es que es la costumbre, ¿no? Al final nos metemos en lo que dices tú, ese personaje dices, es que porque tengo que ser así, en realidad. O sea, Claro, no hay ningún manual que me diga que por ser psicólogo claro. tengo que comportarme de esta manera. Sí, 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 sí. De hecho, yo, por ejemplo, algo que me gusta mucho en mí mismo es el humor. Mm, Y el humor, ya te digo, en estas cosas, o cuando subo historias, o cuando hago no sé, me gusta, entonces lo utilizo, no pasa nada. sí. O sea, Supongo realmente... que da miedo, ¿no? A veces también el hecho de sentirte vulnerable. Es el punto ese, yo creo que Claro. de romper, ¿no? Con ese elemento de la coraza, la barrera y ser quizá más auténtico. Sí, tío, porque al final muchas veces digamos que diferencia
o confundimos el concepto de ser vulnerable y Mm, ser débil. Y sí, realmente mostrarte vulnerable no es ser débil, mostrarte vulnerable es simplemente lo que dices tú, ser auténtico, exacto. pero no te hace más débil, no eres más débil por decir, oye, me da miedo, tío. Claro. ¿Sabes? Yo puedo tener miedo y está perfecto. De hecho, yo muchas cosas que hago las hago con miedo. Mm, Muchas interacciones que he hecho las he tenido que hacer con miedo. Y a día de hoy exacto. las sigo haciendo a veces con miedo. Claro. No pasa nada. Es como parte del proceso el tener ese miedo a, oye, voy a empezar a iniciar una conversación. Me voy al supermercado. Ujú, Y hoy voy a decidir preguntarle, que tampoco es, pero claro, al principio cuesta, claro. preguntarle al tipo del supermercado que qué tal está, al que te está pasando la caja, ¿no? Los productos. Y eso al principio es como, ostras, no me va a contestar, no me va a hacer caso, ¿no? Y te metes en ese bucle y parece como un mundo, pero Mm, no pasa nada, o sea, de hecho está bien, si lo haces con miedo, pues que se note. Al principio se va a exacto. notar, si es que parte del proceso, luego ya cogerás confianza y Es ahora un las cosas músculo. como Es más entrenar, natural. ¿no? El músculo final es hacerle Exactamente, tío. pesas al músculo de las emociones, al músculo de las Eso es, habilidades. tío, exacto, exacto. Y Sí, cuando la sí. gente empieza a trabajar, no sé si a lo mejor has tenido algún testimonio, sin decir nombres y apellidos, no hace falta, Ujú, pero sí a lo mejor alguien que hayas visto quizá alguna evolución en su propio proceso, o a lo mejor has visto algún cambio que digas, ostras, mira, tenía esa persona y luego pues se encontró más cómoda o más valiente o más confiada en sí misma. ujú, totalmente, sí, sí. De hecho, tengo uno de mis alumnos, Ujú, pues estamos, llevamos ya, hemos trabajado, sí, se puede decir que 3 meses. muy bien. Y claro, desde que le conocí hasta hoy, ha sido como un cambio brutal de esa persona que ni siquiera se atrevía, por ejemplo, cuando a ti te gusta algo, imagínate que te gusta la lectura, ¿no? Y quieres Ujú, ir a un club de lectura. Cuando tú no tienes habilidades sociales, a ti te da pánico ir claro. a un club de lectura, te da miedo, no sabes cómo vas a hacer para... A lo mejor vas, pero simplemente vas encerrado en ti mismo, sin buscar a Mm, nadie, solo vas ahí a... Y tampoco vamos para eso, realmente vamos a un sitio para socializar, para conocer gente de nuestros mismos intereses. ujú, Pues, bueno, a esta persona, digamos que le costaba mucho eso y a día de hoy pues ya está yendo a interacciones, está teniendo un muy montón de bien. está yendo a un montón de grupos, se está exponiendo mucho, está buscando siempre formas de, bueno, pues oye, conocer a tus compañeros de trabajo, por ejemplo, ¿no? Que antes Ujú, como que le daba mucho reparo o no sabía cómo participar o se sentía bastante incómodo en ese sentido. Y ahora no, ahora busca, obviamente todavía se sigue sintiendo incómodo, es normal. Pero mm, ahora busca siempre exponerse, siempre ir mejorando y no tiene nada que ver. Esa persona de que era antes, que a lo mejor iba al gimnasio, ¿no? A hacer CrossFit, por ejemplo, y estaba, pues simplemente iba a hacer su sesión y se iba tranquilamente a pasar al punto donde, oye, pues ahora voy a la sesión, participo en clase, suelto comentarios graciosos, la gente se ríe de mis comentarios, conozco a mis compañeros, luego en los vestuarios hablo con mis compañeros, si me encuentro con alguien, pues puedo saludarle y todas estas cosas parece que son tonterías, pero en realidad es lo más importante cuando vas a un lugar donde hay mucha gente. mm, Tú quieres estar cómodo, quieres sentirte bien y quieres, pues simplemente, a veces con el simple hecho de no tener que estar ahí sufriendo por cómo me están viendo, por si tengo que ir a saludar o no, por qué hago, qué no hago, cómo hablo, qué digo, qué no digo, qué mm, si me callo, qué... Todo eso es un constante sufrimiento que nos hace estar mal, tío. mm, O sea, nos hace estar realmente mal, nos hace estar constantemente preocupados y eso nos lleva al final a un bucle de estrés del que no podemos salir y cuesta totalmente. un montón. Entonces, sí, sí, cuando te quitas todas esas barreras de Ujú. me da igual, de voy a hacer aquí como si tengo que hacer el mongolo, me da igual, no pasa nada, si la gente se ríe, pues o bien, hay dos posibilidades, ¿no? O se ríen de mí o se ríen conmigo. Una de dos, si se ríen de mí, pues me reiré yo también de mí y la próxima vez intentaré hacerlo mejor y bueno, pues ya pensaré cómo superar eso por la noche para poder dormir, pero no pasa nada, te das cuenta de que al final realmente tampoco es tan... No es tan grave cuando te equivocas. Sí, es como el Y ese punto es el este también problema de que la principal. gente piensa que ese ridículo va a durar para siempre. Al final te das cuenta de Claro. que hay tanta influencia. Yo a veces no lo pensaba porque cuando, por ejemplo, salen noticias en internet que alguien ha hecho el ridículo, esas Ujú. noticias al cabo de, no sé, de un par de días, ya yo creo que sale otra noticia más.
Sí, sí, sí. Nadie se acuerda de ese fallo, de ese error. Y si se acuerda a alguien, pues mira, a lo mejor es porque tiene un punto obsesivo contigo, pero, pero normalmente Puede ser. la gente sigue adelante y dice, bueno, pues esa persona, pues no sé, pues se cayó, se quedó en blanco en una conferencia, o a lo mejor pues ese momento metió la pata con ese grupo de personas, pero ya está. Hay tantas nuevas influencias, nuevas informaciones que yo creo que seguimos adelante. Sí, sí, es que no pasa nada, es que y como mucho, o sea, realmente si lo piensas también, cuando la gente más se burla de ti es cuando, hablando ya en el sentido de cuando alguien busca hacerte daño, Mm, se burlará de ti cuando vea que cuando se burla de ti, eso te afecta. ya, Pero si tú te muestras desinteresado, si tú muestras que en realidad no te importa lo que la gente piense, vas a ver que al final, pues la gente es que se aburrirá. Porque claro, por mucho que te intente criticar, por mucho que te intente juzgar, no te está afectando, con lo cual no les sirve. No, no les estás alimentando ese ego, no les estás alimentando ese juego que quieren, ¿no? claro, supongo Pero que aquí esto también ya, es hacer un entrenamiento, porque supongo que al principio es difícil y a medida que vas también desarrollando esa piel como de rinoceronte, ¿no? Esa piel dura bueno, de resbala todo. sí, pero realmente aquí yo no llego a este punto, o sea, con las personas con las que trabajo, más Ujú, que nada porque también trabajamos en esa parte y al principio, cuando inicias, ujú, cuando empiezas con toda esta parte de habilidad social, en realidad nadie te critica. ya, ¿No? Y yo siempre lo digo, cuando la gente te critica o la gente te empieza a criticar, cuando ya tienes cierto nombre, cierto éxito, ¿no? Cuando ya tienes algo que es demostrable, por así decirlo, entonces ahí la gente sí puede haber algunos que son envidiosos y te juzgan. claro. Pero cuando estás haciendo algo nuevo, cuando estás empezando, vas a ver que la mayoría de personas son súper comprensivas contigo, están ahí contigo para lo que haga falta, están abiertos a ayudarte, a lo que necesites. Y eso es algo que muchas veces no vemos Mm, y creo que es importante darse cuenta de ello, que al totalmente. principio no pasa nada. Eso sí. Sí, sí. Muy bueno, nos acercamos ya al final de la entrevista, ha pasado muy rápido, siempre digo que es una muy buena señal. Me gustaría que pudieras dar un último tip, un último consejo a la gente que nos está viendo y a lo mejor hay gente que querría mejorar sus habilidades sociales, como un último Ujú. recordatorio. Sé que has dado muchos tips, pero como una última pauta o último consejo o orientación. Y luego también donde la gente puede seguirte en tus redes o página. Claro, claro que sí. A ver, si tuviera que dar un consejo o un último tip, Ujú, yo te diría que es practicar, realmente. Practicar, pero practicar de verdad, exponerte. Decir, voy a hacer hoy algo que hasta ahora no me he atrevido a hacer. Ya ujú, sea iniciar una conversación, porque hay gente que inicia conversaciones con facilidad, pero luego le cuesta mantener una conversación. Entonces, practica aquello que normalmente te pone incómodo. ujú, ¿Qué es eso? ¿Qué es hablar con un desconocido? Pues ves y busca donde sea que puedas hablar con un desconocido. ¿Qué es mantener una conversación? Pues la próxima persona que pilles, manténla ahí y siente esa incomodidad y aguanta y no huyas, ¿no? Y yo te diría que es practicar. Entonces, practicar todo lo que puedas. Cuanto más practiques esto, mejor será, porque más espontáneo te sale ujú. y más eres capaz de... Es que en realidad más adquieres confianza. Correcto. ¿No? O cuanto más practicas, más confianza. Y ya te digo, y más capaz eres de luego como enfrentar cualquier situación porque ya sabes que lo has hecho. Y como sabes que lo has hecho, pues sabes que lo vas a poder volver a hacer de manera mucho más efectiva. Entonces, la práctica, como dicen hace el maestro, Sí, sí. y ese es como el tip final, ¿no? Muy bien, Y luego perfecto. para el tema de redes, pues bueno, actualmente tengo en Instagram, socialmente hábil. Si Muy me bien, buscas por ahí, pues bienvenido eres. muy bien. Doy tips, hago vídeos, entonces bienvenido siempre, cualquier persona, lo que necesites, si necesitas hablar Perfecto. de algo, pues me escribes directamente y ahí Muy bien. estamos, a tope, Fabuloso. aportando. Pues ha sido un auténtico placer. Espero que la gente que nos ha visto haya podido tomar buena nota de aquellos tips y consejos que nos has dado. También decir que si les está gustando esta entrevista, que también que se suscriban al canal porque pueden ver esta y muchas otras entrevistas. Y con esto nos despedimos, Muba. Muchísimas gracias y animamos aquí a la gente que pueda desarrollar sus habilidades sociales, su confianza y también que se dejen ayudar por expertos como es el caso de Muba, en este caso con su proyecto de Socialmente Hábil. Ha sido un auténtico placer, Muchísimas, Muba al Rifai. muchísimas gracias, Oriol. Ha sido un auténtico placer para mí también este ratito, esta charla. Y bueno, espero que todo te vaya genial y que triunfe este podcast, que seguro que lo hace. Muchas gracias. Abrazo fuerte. Cuídate. Chao. Igualmente, chao.